Que el Señor les bendiga, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Recuerde que en el Antiguo Testamento son libros, y por eso decimos primero, segundo, y en el Nuevo Testamento son epístolas. Entonces ahí decimos primera de Pedro, segunda de Pedro, o a los Corintios, etc. Segundo libro de Reyes. Vamos a leer del 1 al 14. Y cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Amén. El tema de esta tarde para la meditación es: descendamos al Jordán. Segundo libro de Reyes 5, del 1 al 14, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de su casa, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer
nuestro corazón, nuestra mente, para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires, todo aquello que quiera estorbarnos para no recibir de tu palabra. Señor, quita pensamientos de preocupación, de ansiedad o de otras cosas, y que nos permitan concentrarnos, enfocarnos en lo que tú hablarás a nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Creo que para muchos esta cita no es desconocida, sino que todos en algún momento hemos oído de Naamán y hemos escuchado de las 7 veces que el profeta le mandó a zambullirse dentro del río. Y del 1 al 14 es donde nos vamos a concentrar la meditación. Lo leí todo para tal vez no estar leyendo y leyendo otra vez. Entonces, he tomado o he sacado 3 puntos en los que vamos a desarrollar la meditación. La primera es que Naamán buscó ayuda. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el primer punto es, Naamán buscó ayuda. Fíjense qué interesante. Y por ahí quiero empezar. Él no era israelita, era un sirio. Y la lepra en su tierra se trataba diferente a cómo se trataba en Israel. En Israel había que guardar una cuarentena. Y son palabras que ya no son extrañas, ya son familiares. Y se tenía que guardar una cuarentena, etc. Pero en Israel no se pedía eso. En Siria era normal tal vez que un hombre tuviera lepra, porque él seguía conviviendo en su casa. Y el pecado, como figura de la lepra, para el mundo es normal. Pero para que el que es hijo de Dios ya no es normal. Y necesitamos limpiarnos y necesitamos sanarnos de cualquier pecado. Entonces, humanamente Naamán quería ser sano. Muchos, o no sé si usted en algún momento, hemos aparentado tener una buena vida, aunque estemos mal o enfermos. Muchos aparentan una vida completa, aunque estén vacíos. No sé, la Biblia no lo dice, pero no creo yo que Naamán se haya quedado así con que tengo lepra y no hubiera buscado ayuda. Pero el problema era que la ayuda estaba en Israel. La ayuda no estaba fuera de Israel. Y tal vez Israel era el último lugar que se le había ocurrido a Naamán en ir a buscar ayuda. Y hay algo más que me llama la atención. Dentro de este Israel y Samaria, el profeta no estaba en Israel, estaba en Samaria. Eran israelitas, pero los otros israelitas los tenían de menos por el hecho de que habían sido invadidos y que habían sido mezclados, pero eran israelitas. Entonces, estaba en un lugar, porque él llega a Israel, él pensó que en Israel, y no estaba en Israel, estaba en Samaria. Ahora, decía hace un momento, muchos aparentan una buena vida, pero están mal o enfermos.
Espero que si usted es creyente, ya no aparente, sino que busque una sanidad en su vida. Pero ¿cuántas personas nosotros conocemos que le decimos, mira, tú necesitas de Dios? Y dirán, yo estoy bien. Aparentan tener una buena vida. Aparentan por el hecho, oiga, una apariencia. Y no estoy hablando en cuestión de posesiones, en que poseo algo, no. Tener una buena casa, tener un buen trabajo, tener buenos carros, no significa que uno espiritualmente no esté necesitado. ¿Cuántos aparentan una vida completa? Decía, pero están vacíos. ¿Cuántos aparentan una vida feliz, pero en su interior están amargados? Así es la vida del hombre sin Cristo. Es una apariencia. ¿Por qué digo apariencia? Porque hasta que uno viene al Señor y conoce su palabra, se da cuenta de que esa vida era una vida de apariencia, no era la realidad. Ante los demás, nada menos, el día de hoy leía algo sobre que alguien escribió. No es cristiana la persona, pero decía que hoy cumplía 5 años de estar sobria, o estar sobrio, y decía que esta persona había ocupado la bebida para tapar o para disimular su temperamento, su mal carácter, un montón de cosas. Fíjese, la respuesta a su necesidad, es decir, la respuesta de Naamán estaba en su casa. Oiga, la respuesta estaba en su casa, pero la sanidad estaba en Israel. Allí encontró respuesta a su enfermedad, en su casa. Entonces, la respuesta que usted y yo necesitamos para nuestras vidas está en la Biblia, pero la sanidad en vivirla. La respuesta aquí está. La respuesta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Es su palabra. Pero la sanidad está en vivirla. Naamán era un general sirio. Era un buen hombre. Y probablemente su lepra no fue el resultado de alguna injusticia que él hubiera cometido o pecado. Fíjese que me llama la atención. La Biblia, en lo que leímos, relata que bandas habían salido y se habían llevado cautiva a una muchacha, y lo más seguro es que se la habían vendido a la esposa de Naamán. Y mire, hay algo que me llama la atención. Naamán tenía que haber sido un buen hombre, porque una de sus criadas, que no estaba allí porque fue a buscar trabajo a Siria, sino que estaba en esa casa como criada porque se la habían llevado cautiva. No es que esta muchacha dijo, bueno, aquí no hay trabajo en Israel, me voy a ir a Siria y voy a ir a trabajar allá. Dicen que la esposa del general de Siria necesita una criada que le haga sus cosas. No, era una muchacha que se habían llevado cautiva. Entonces probablemente, ¿quién iba a estar feliz siendo cautivo? Nadie. Pero me imagino que Naamán como su esposa, tenían que haber sido buenas personas para que la criada le diga, mire, oiga lo que dice en el versículo 3 del capítulo 5. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor. Lo habla con respeto. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Da una afirmación. ¿Cuántas personas lo tienen todo, pero están enfermos?
No de una enfermedad física, una enfermedad en sus almas, en sus corazones. Esta mujer, una criada, había llevado respuesta. ¿Ve la importancia? ¿Ve la importancia de compartir de Dios a otras personas? ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares, hermanos, sobrinos, primos, hijos, tíos, amigos, que aparentan tener una vida normal y buena, pero les falta el Señor en sus vidas? Y algo que nadie sin el Señor lo va a reconocer. Si no lo sabemos, que es por misericordia de Él. ¿Qué hubiera pasado si esta muchacha se hubiera quedado callada? Hubiera muerto, lo más probable es que hubiera muerto Naamán. ¿Cuántos se nos olvida aún ejercer nuestro llamado como esta criada? Muchas veces nos da pena decirle a alguien, te invito a la iglesia. O decir, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo llegar a tu casa a orar? La sanidad que Naamán necesitaba fue por una criada de Israel. En este mundo necesitamos volvernos criados y siervos del Señor. Yo no me imagino cómo habrá regresado Naamán después y cómo trató a esta criada. No sé. Pero si era bueno, enfermo, ¿cómo habrá sido cuando regresó a casa y regresó sano? No sé cómo le habrá cambiado la vida a esta criada. Pero hay que presentar la palabra del Señor a todos aquellos que la necesitan sin esperar nada a cambio. Entonces, viene Naamán y cuando la criada le dice, allá hay uno que lo puede sanar. Mire la fe. Es que mire, a mí lo que me llama la atención es la fe de la criada. Y dice, si rogase mi señor al profeta, él lo sanaría. Aquí hay algo muy importante. Si rogase. Y qué difícil, conociendo cómo era Naamán, qué difícil, ¿verdad? Que él rogara. Y entonces viene, se presenta ante el rey de él y le dice, allá, dice una criada, que allá en Israel hay un profeta que me puede sanar. Y para el rey era muy estimado, porque por medio de él, Dios había derrotado, mire cómo dice la palabra, porque lo dice allí, porque era un hombre bueno. Porque así hay mucha gente que nosotros conocemos que no tienen a Cristo, que son buenas, pero uno sabe que internamente necesitan del Señor. Entonces viene y le dice, oiga, es que Naamán, él muestra que era orgulloso. Y dice, si rogase. Yo creo que esa parte dijo Naamán, eso no lo voy a hacer. Voy a ir con el rey. Y el rey le dijo, no te preocupes, yo voy a enviar ahorita y voy a mandar cartas al rey de Israel para que el rey de Israel dé órdenes y te sanen. ¿Así o no? Y te sanen. Y usted ya leímos, ¿verdad? Manda las cartas
El rey de Israel dice, pero yo no soy Dios que da, que quita o da vida, no puedo. Y el profeta escuchó. ¿Cómo habrá escuchado el profeta? No sabemos. No sabemos si el Señor le habló y le dijo, mira, pasa esto o qué. No sabemos. Y entonces viene el Señor, ¿verdad? Viene el profeta y le dice, cuando llegue a ti, mándamelo. Segundo punto, y aquí es donde el primero es, Naamán buscó ayuda. El segundo punto fue la idea equivocada de Naamán. Naamán tenía una idea muy equivocada. Creía que él iba a llegar allá a Israel y que le iban a decir, eres sano, y que iba a ser sano. Fíjese, la criada le presentó la salvación aún importando que Naamán fuera un general. Le dijo, tú puedes ser sano, tú puedes llegar a conocer a mi Dios, aún importando que este hombre era un hombre que tenía una escala muy alta. Y muchas veces a nosotros nos da pena decir, invitar a alguien y decirle, porque no, fulano, se puede ofender, se puede... Ahora, ¿qué más de la idea equivocada de Naamán? Bueno, él creía en su mente que él era digno antes que todos los que estaban ahí. Ahora, ¿cómo habrá llegado Naamán a Israel? No sé, ¿cómo habrá llegado? Ya se imagina que fuera en el tiempo de hoy cuando llegaban con carrozas y llegaban con muchos y una comitiva. Es que tenía que ser algo muy importante. Recuerde que era el general. Y el rey no lo iba a mandar así como sí, ¿verdad? Solito, no, tenía que haber llevado una gran comitiva. Naamán esperaba que lo recibiesen como lo trataban en Siria, como el general. Y ahora ya no quiero hablar sobre el hecho de hacer evangelismo. Hoy quiero hablar de nosotros como Naamán. El tema es, descendamos al Jordán. Viene él y esperaba que lo tratasen de la mejor manera. Oiga, y se presentó, bueno, ni se presentó, sino que el profeta Eliseo, oiga, aquel que había pedido la doble porción de Elías, manda un mensajero. Muchas veces, no sé qué será, pero déjeme ocupar, oiga, voy a ocupar la figura de la lepra, no literalmente como esa enfermedad, sino como qué es lo que nosotros debemos de despojarnos. ¿O de qué debemos de ser sanos? En el caso de Naamán sabemos que era parte de su orgullo. Ideó en su mente cómo quería que lo trataran. Ahora, ¿quién era el necesitado? Era Naamán, no el profeta. ¿Quiénes somos los necesitados ahora? ¿Dios, nosotros o Dios? Nosotros, no Dios. Y muchas veces lo queremos tratar como ven y haz lo que te digo que me hagas. Y el Señor no se va a acercar a nosotros mientras nosotros no descendamos. Simple. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 11, oiga, en el 10. Leamos desde el 9 para tener una mayor referencia. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Oiga,
Oiga el 11. Y Naamán se fue enojado. ¿Qué es lo que brota de nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos que se hagan? Nos enojamos, nos alteramos, nos amargamos, gritamos, nos molestamos, ofendemos, hablamos lo que no tenemos que decir, se nos salen malas palabras. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, aquí yo decía para mí, oiga, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. Oiga, ¿cómo habla este hombre? Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lo que pasa es que Naamán probablemente en ese momento desconocía la ley. Y la ley decía que no había que estar cerca. Y la ley decía que no había que tocarlo. Pero lo que él no pudo entender era la misericordia de Dios que había sobre su vida. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán? Y nosotros, en vez de ir, nos hemos enojado. Y tal vez eso era lo que necesitábamos para cambiar nuestras vidas, para dejar de pecar, para rendir nuestra alma al Señor. Viene Él y me tocará y seré sano. Naamán se fue enojado, oiga, porque no quería oír lo que tenía que hacer. Qué difícil, ¿verdad? Se fue enojado porque no quería oír lo que tenía que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues esforzarnos por vivir la palabra de Dios. No es lepra hoy la que usted tiene. No es algo físico, es algo espiritual lo que tenemos. Pero muchas veces cuando viene la palabra de Dios, algunos nos enojamos, nos molestamos. ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? Como le dije hace un momento, Naamán, gracias. Amén. ¿Sabe lo que me llama la atención aquí? Que fíjese que Naamán creía que con cosas materiales podía obtener su sanidad. Y Eliseo es una muestra que el ministerio no es para que paguen por una sanidad. Porque ¿qué dijo Eliseo? Le dijo Naamán, te quiero dar todo eso. Y Eliseo dijo, no, nada. No tienes que dar nada. Ya después, porque él llevaba todo eso, ¿verdad? Me imagino que después de la sanidad, Naamán estaba agradecido. Pero no era para valerse de Naamán. Pero, oiga, se fue enojado por lo que tenía que hacer. Usted y yo no nos podemos enojar cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que cambiar. Ahora, una vez más, al temperamental Naamán, no sé qué otra palabra ocupar de enojado, al furioso Naamán, otra vez
Otra vez, en el 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, oiga las palabras de los criados. Padre mío, oiga. Fíjese, aunque este hombre tenía un carácter horrible, porque eso es lo que nos muestra la palabra, él era buena persona. ¿Usted no se ha encontrado con personas así? Que hay personas que son buenas, pero tienen un carácter que cuando se enojan, uno dice, bueno, por aquí me voy. Es decir, uno se aleja. Pero fíjese, otra vez, ¿quiénes? Los criados. No dice sus soldados. No dice los que eran militares que estaban bajo su rango. No. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, oiga, qué bendición como le hablaron. Padre mío, oiga. A esa fiera que arrasaba con ejércitos y todo lo demás, oiga, estos criados le hablaron con amor y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran, oiga, ellos le estaban diciendo, te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Qué bendición que estos criados acompañaron a Naamán. ¿Para cuántos de nosotros cumplir la palabra de Dios es una cosa muy difícil y nos enojamos? Y muchas veces viene el Espíritu y nos dice, pero no te está pidiendo gran cosa. No te está pidiendo que hagas algo enorme. Únicamente te está pidiendo que hagas esto. Los criados le tenían respeto a Naamán. Pero fíjese que Naamán no le tenía respeto al profeta. Al final, Naamán se metió al río, no por el profeta. Se metió al río por sus criados. Ahora, mire, a pesar de eso, qué misericordia de Dios para Naamán. Los criados convencieron a Naamán, ya que no era nada desagradable. Nada desagradable. Nosotros solo debemos de creerle a Dios para que seamos sanos. Debemos de creerle. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice una cosa y nosotros debemos hacer lo que la palabra de Dios hace. Tercer punto. Dios sabe qué hacer con cada persona. Mire qué importante esto. Dios actúa con cada uno de nosotros de diferente manera. No va a actuar de la misma manera con uno y con otro. Va a actuar diferente. ¿Por qué? Naamán nunca fue recibido por el siervo. Naamán fue recibido por el siervo de Eliseo. Eliseo nunca salió a recibirlo. ¿Qué estaba tratando Dios con Naamán? Su orgullo. ¿A cuántos nuestro orgullo no nos deja sanar nuestras vidas? Si tan solo nosotros descendiéramos nuestro orgullo, ¿cuántas cosas no cambiarían?
así como por efecto dominó en nuestras vidas. Quito el orgullo y cambian un montón de cosas. Pero el orgullo muchas veces en nuestra vida es el principal obstáculo para muchos cambios. Al orgulloso no le es agradable no ser el centro de atención. Ya había llegado Naamán con toda una pompa, ¿verdad? Había llevado con su carro, con caballos, y él estaba esperando. Y me imagino que cuando llega Israel le dicen, no vamos a ir al palacio. ¿Cómo? Tal vez él esperaba, ¿verdad? Que en el palacio estuviera el rey, lo sentara a la par y llegara el profeta y lo sanara. No está en el palacio. Hay que ir hasta Samaria. Y no era camino de un día. Oiga, no sabemos si en el caminar qué cosas habrán pasado. No sabemos si Naamán dijo, ¿qué? Hay que ir hasta Samaria. Y eso está hasta allá, muchos más días. Y tal vez, no sé si los criados le habrán dicho, Señor, ya llegamos hasta acá. Unos kilómetros más, un día más, y lleguemos a Samaria. Allá está el profeta. Le mandó un mensajero con órdenes. Por su grado militar, eso era una ofensa. ¿Pero qué estaba tratando con Naamán? Su orgullo. ¿Estaba tratando su enfermedad? No. Mire qué misericordia de Dios, que Dios le tuvo que enviar a un sirio una enfermedad para que lo fuera a buscar allá. La enfermedad fue lo que Dios ocupó para que Naamán dejara de ser orgulloso. ¿Contra qué cosas nosotros estamos peleando y creemos que es mala suerte, que no nos ha salido de esto? Y el Señor tal vez ese es el medio porque quiere tratar con nosotros el orgullo. Naamán esperaba ser recibido por el rey y ser sanado lo más pronto posible. Tal vez dijo, era una persona muy importante y por lo cual era una persona muy ocupada. Naamán, por la posición que tenía, era una persona muy ocupada. ¿Cuántos de nosotros para las cosas del mundo estamos muy ocupados, pero para las cosas de Dios no tenemos tiempo? Entonces, lo más probable es que nos traten. Al final, no llegó donde el rey, llegó a la casa del profeta. Y cuando llega a la casa del profeta, no lo atiende el profeta, lo atiende un mensajero. ¿Ya se imagina cómo habrá estado Naamán? Estar en el carro y decir, ¿y tú eres el profeta? No, yo soy el mensajero. Ah, sí, yo soy el mensajero. ¿Y el profeta dónde está? No, dice que no va a venir. Y dice que vayas al Jordán y te zambullas 7 veces. Mire, las instrucciones eran claras. No necesitaban interpretación. ¿O no es claro? Dice el profeta que vayas al río Jordán y que te zambullas 7 veces, nada más. Y serás sano. ¿Era claro o no era clara las instrucciones? Amén, eran claras. ¿Cuántos nos hacemos los que no entendemos la palabra de Dios para no querer cumplirla? ¿Qué molestó? ¿Qué le molestó a Naamán? Primero, que no lo atendiera el profeta. Mire cómo lo estaba llevando el Señor a este hombre a que explotara, y explotó. Mire cómo el Señor lo fue llevando poco a poco para que explotara.
Porque el Señor lo que quería era evidenciar lo que había en él. Y así es. El Señor va a ocupar algo para evidenciar lo que hay en nosotros. A Naamán se le dijo que se lavara 7 veces en el río Jordán y esto lo molestó. Fíjese que hace poco estaba viendo unos videos con unos hermanos que fueron a Israel antes de la pandemia. Y entonces yo nunca, le voy a ser honesto, nunca le había puesto atención, nunca había puesto como atención muy determinada. Sí lo había visto en algún momento, pero voy viendo gente que estaba metido en un río muy lodoso, como que tuviera tierra, ¿verdad? Pero café. Y entonces veo yo y le digo, ¿y por qué se están metiendo ahí? Y le digo yo, sí, ¿verdad? Y me dice, no, sí, ahí es el Jordán, me dice. No, le digo yo he visto unas fotos del Jordán y no, me dice, ese es el Jordán. Es como que uno ya se metiera a la Selguate, ¿verdad? En El Salvador. Sucio el río, se ve, pero se ve café el agua, como cuando un río, en cierta manera es, bueno, como que digamos el EMPA, cuando está de fluir, ¿verdad? Uno ve café eso. Entonces, su soberbia y orgullo oculto salieron a la luz. Oiga, y la obediencia y la sumisión le abrieron el camino a la sanidad. El Señor, mire cómo es el Señor con nosotros, qué misericordia, que fue llevando a Naamán de situación en situación para que fuera sacando todo lo que estaba en él. Y cuando sacó, ¿verdad?, el Hulk que andaba dentro, los criados lo calmaron con un: Padre mío, ¿acaso te está pidiendo algo imposible? ¿Para cuántos de nosotros cumplir la palabra de Dios es algo imposible? Pero se nos olvida que ya no estamos solos. Se nos olvida que el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 14:13 dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué cosas no han cambiado en nosotros? Porque no hemos querido ser obedientes y sumisos a la palabra de Dios. Estas simples instrucciones demostraron con claridad que no era Naamán, oiga, quien iba a controlar la liberación o sanidad de su lepra. Aun cuando tenía gran poder, influencia y riqueza. Tenemos que llegar a un momento en donde debemos de entender que mi razonamiento no me va a sanar o no va a sanar mi alma, que no voy a ser libre de muchas cosas que yo estoy cargando en mi vida, sino únicamente a lo que pide el Señor, que obedezcamos a su palabra. Nada más. ¿Qué le molestó? ¿Que las órdenes del profeta fueran por un mensajero? ¿Que no hubiera protocolo de recibimiento? Y hablando de lepra, ¿qué sanó a los 10 leprosos? La obediencia. ¿Qué nos sana nuestra alma?
¿Qué nos libera del pecado? La obediencia al Señor. Pregunto esto y esto reflexionémoslo, reflexiónelo usted en la noche, en la madrugada, en el tiempo que tenga, cuando estemos en paz. ¿Acaso el Señor nos pide algo que no podemos hacer? En el momento en que, mire, es feo, ¿verdad que uno siente bien feo cuando nos están mostrando todos nuestros errores? Todos nos molestamos. Me recuerdo yo una vez estaba en el colegio y me pone la maestra delante y no sé qué había pasado. Algo tenía que haber hecho yo porque nos acordamos de todo menos de eso. Entonces viene la maestra y me pone adelante y le dice a todos mis compañeros, gracias a Dios éramos pocos. Bueno, quiero que le digan quiero que le digan a Eduardo todo lo que no les agrada de él. No, hombre, me sacaron un listado. Y al final, yo simulé una falsa humildad. Porque al final me dijeron, bueno, hoy tú, no tengo nada que decirles. Yo, no tengo nada que decirles. No, acepto todo lo que ustedes me están diciendo, acepto. Pero yo ese día me fui enojado, molesto. ¿Cuántas veces eso no nos ha permitido comprender la palabra del Señor? Aquí, una vez más, son sus criados los que le hacen ver que no era complicado. Padre mío, solo te está pidiendo que te zambullas 7 veces. ¿Qué tan complicado es? Naamán se sentía por encima del profeta. Socialmente estaba en mejor posición. ¿Sabe qué esperaba Naamán? Que el profeta actuara como un mago, dijera algún encantamiento y ¡zas! Estaba sano. Limpio de toda lepra. Y no fue así. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes pedimos que alguien ore por nosotros y creemos que con esa oración pequeña, no estoy hablando que la oración sea insignificante, no estoy hablando de eso, pero muchos venimos y, hermano, ore por mí, porque mire, yo quiero cambiar y yo quiero no sé qué, venga y ore por mí, y nos ponemos y creemos que con que nos pongan la mano y oren por nosotros vamos a salir siendo un hombre nuevo o una mujer nueva, y no es así. El cambio se da cuando yo vivo la palabra de Dios. Pero Dios va a ocupar recursos, medios, enfermedades, situaciones que nos van a poner contra las cuerdas o nos van a poner contra la pared y van a empezar a sacar todo lo que hay en nosotros. ¿Cómo se habrá sentido Naamán cuando, ¿y qué? ¿Por qué me manda a hacer esto? Si Abán y Farfán son mejores ríos, son cristalinos, y me manda a ese río sucio que es el Jordán. Y después escuchar a sus criados, Padre mío, ya estamos aquí, ya hemos viajado mucho. Comparó los ríos, porque eran ríos cristalinos, los de Damasco, versus el Jordán, que era, como le comenté, ¿verdad? Oscuro, se miraba sucio. A Naamán no le quedó más, oiga, que tragarse su orgullo. Humillarse y meterse al río. ¿Cuántos no hemos llegado a ese punto de tragarnos nuestro orgullo? Humillarnos y tratar y querer vivir bajo la voluntad de Dios.
A pesar de su renuencia, oiga, ¿acaso Dios no es misericordioso? ¿Era mentira lo que le dijeron que hiciera? No. Entonces le pregunto, hermano, ¿es mentira lo que dice su palabra? No. A pesar de su renuencia, a pesar de que se puso enojado y que no sé qué, a pesar de todo eso, el Señor tuvo misericordia porque a la séptima vez que se dio la zambullida, salió sano. No fue la primera, no fue la segunda. ¿Qué quiero decir con esto? No fue a la tercera, no fue a la cuarta, no fue a la quinta, no fue a la sexta. Muchas veces nosotros queremos que a la primera Dios haga un cambio en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos que con un culto que nos congregamos o con una oración que hicimos, el Señor resuelva todo. No, es una vida. Y hay que irla mejorando, cambiando cada día. Quiero ir concluyendo. ¿En quién estaba la decisión final? En Naamán. ¿En quién está la decisión que nosotros seamos sanos de nuestro orgullo? En nosotros. Nosotros tenemos la decisión final. Usted y yo decidimos si nos metemos al Jordán. Es decir, usted y yo decidimos si tratamos de cumplir su palabra, no porque digamos vivamos, no, porque tratamos. El Espíritu Santo nos ayuda, pero en usted y yo está la decisión de tratar de vivir conforme a su palabra y ser sanos, o seguir siendo el leproso, el enfermo, el orgulloso. ¿Qué hubiera pasado si Naamán no se mete en el agua? Hubiera regresado a Siria como un leproso vencido. Oiga, un leproso vencido, porque yo creo que es decepcionante, es triste, ¿verdad? Cuando usted ha buscado una ayuda y le han cerrado la puerta. ¿Cómo regresamos a casa? Mal, ¿verdad? Y sabe, lo peor en Naamán, que hubiera regresado, oiga esto, con una sentencia de muerte. Oiga esto, hubiera regresado con una sentencia de muerte. Vas a morir. Entonces, quiero concluir. Y es, la respuesta para nuestra sanidad está en la palabra de Dios. Oiga, la respuesta. Pero la sanidad se dará hasta que empecemos a vivirla. Antes no. No fue a la primera sumersión que Naamán fue sano. Fue a la séptima. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Ah? ¿Cuántas veces el Señor ha renovado su misericordia con nosotros? Muchas veces. Y muchas veces para nosotros es imposible vivir como Dios desea que vivamos. La sanidad de nuestras vidas requiere constancia, paciencia y fe. El que es orgulloso difícilmente tiene paciencia. Y el que es orgulloso difícilmente tiene fe. Porque el orgulloso no puede agradar a Dios. Dice, sin fe
Oiga, sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios, yo tengo que ser paciente. David decía, pacientemente espere. Es necesario escuchar a los criados y a los siervos. Porque no nos dejarán morir leprosos. Es necesario humillarnos las veces que sean necesarias para recibir la sanidad de Dios. Y sabe algo más, hasta que estuvo sanado. Oiga, hasta que estuvo sanado, el profeta lo recibió. Increíble. Mientras era un leproso, mientras había orgullo, el profeta Eliseo, oiga, pudo confirmar la sanidad de este hombre. Y termino con esto. El Espíritu Santo es el que debe confirmar la sanidad de nuestras vidas. Entonces, no contristemos al Espíritu. El Espíritu Santo es el que debe confirmar nuestra sanidad espiritual. Pablo no era perfecto, pero llegó a decir, más ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía en la carne, hoy, es decir, mi vida antes era en base a la carne. Hoy mi vida es en base a lo que diga el Espíritu. ¿Qué estará tratando Dios con cada uno de nosotros? Yo no lo sé. El Señor trata conmigo de una manera y con usted va a ser diferente. Pero no esperemos a que nos lleve a una situación extrema como la de Naamán para poder sanarlo. No de la lepra, sino del orgullo que había en ese hombre. Y el orgullo sacado de nuestras vidas nos va a permitir mejorar y ser sanos en otras áreas. Porque mientras tenga orgullo, difícilmente pueda cumplir lo que la palabra de Dios dice. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Señor, ¿cuántas veces nosotros en nuestro razonamiento creemos que tenemos la solución? Naamán tenía materialmente muchas cosas a su disposición. Naamán era un hombre exitoso en su trabajo, pero estaba enfermo. Naamán era una persona de buen corazón, pero estaba enferma. Naamán estaba rodeado de mucha gente que lo apreciaba y que lo quería, y muchos de seguro que lo amaban, pero estaba enfermo. ¿Cuántos cumplimos con estas características de Naamán? Tenemos muchas cosas. Los que están a nuestro alrededor nos quieren.
Nos ha ido bien en nuestra profesión, pero tenemos un alma enferma. Tenemos un orgullo indominable. Tenemos un orgullo que no nos permite sanar otras áreas de nuestras vidas. ¿A cuántos el orgullo no los deja comprender la revelación de la palabra del Señor? ¿A cuántos el orgullo no nos deja crecer espiritualmente? No era cualquier cosa lo que estaba pasando en la vida de Naamán. Todos los que estaban alrededor de él no podían hacer nada por salvar su vida, por sanarlo. Solo Dios. Y qué misericordia de Dios sobre Naamán, que llevó hasta su casa a una criada israelita. Mire, esta criada tal vez en el momento no comprendió lo que le estaba sucediendo. Pero cuando ya estuvo allí, cumplió el propósito por el cual fue enviada. ¿Cuántas veces alguien que está alrededor de nosotros nos ha dicho algo como esto? Si tan solo buscáramos más de Dios. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, si tan solo usted se congregara más? ¿Y cómo ha reaccionado usted? ¿Se ha enojado? O que nos digan, si tan solo usted leyera más de la palabra del Señor. No hay nada ni nadie en esta tierra que pueda sanar nuestras almas. No hay terapia que pueda cambiar y eliminar el orgullo en nuestras vidas. Solo la obra del Señor en nosotros. Recuerde, la respuesta está en su palabra, pero la sanidad hasta que la vivamos. Es necesario que descendamos al Jordán. ¿Cuántos nos hemos quedado con la enseñanza, con las órdenes claras del profeta? Pero ¿cuántos no hemos tomado la decisión de descender al Jordán? El Señor ya lo trató, o lo está tratando. El Señor ya lo confrontó, ya lo puso contra la pared. Ya le dio las instrucciones que son claras, no necesitan interpretación. Probablemente estamos frente al Jordán. Pero mientras no nos empecemos a zambullir, las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a mejorar. Puede tenerlo todo.
puede tener una apariencia. Pero usted y yo estamos conscientes de que necesitamos sanar nuestra alma. Descendamos al Jordán. Empecemos a tratar de vivir como la palabra de Dios dice. Y veremos los cambios. Y a la 7ª vez se zambulló Naamán. Y cuando salió, su piel era como la de un bebé. Es como lo que dice David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Señor, que tu palabra quede en nuestras vidas. Que tomemos la determinación de descender al Jordán, de vivir según tu palabra, porque al vivirla traerá la sanidad que necesitamos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Digámosle a Él: a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy. Necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. De poder y libertad, revísteme. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos a nuestras vidas. Llévanos con paz y con bendición hasta nuestros hogares. Señor, y que en esta nueva semana que comienza, Señor, bendiga, Señor, tú bendigas la obra de las manos de lo que hacen mis hermanos. Que tú los prosperes, que tú cubras sus necesidades. Señor, que en sus mesas, en sus alacenas, nunca falte, Señor, el alimento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, el miércoles a las 7:30, hora de aquí de Texas, el discipulado de doctrina básica. Y el jueves, recuerden el anuncio del domingo pasado, el jueves es a las 7 de la noche, hora aquí de Texas, 6 de la tarde en Centroamérica. Que el Señor les bendiga.